Buenos días, chicos. Hoy nos toca un vídeo un poco polémico. Tengo aquí una mascarilla, ¿vale? Vamos a ver de qué manera la mascarilla puede afectar a nuestro rendimiento metabólico. Estoy viendo, me habéis comentado, me habéis preguntado que está sucediendo que muchos niños, tanto haciendo deporte como en clases de educación física, los profesores les obligan a llevar la mascarilla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Todas las respuestas aquí. Bienvenidos a Metabolismo Total. Soy José Manuel Hernández. Intro y comenzamos. Bueno, aquí tenemos una mascarilla FFP2. En la presentación nos enseñé una mascarilla higiénica, las higiénicas quirúrgicas FFP2. En uno de los primeros programas que hicimos en Metabolismo Total hablamos de las mascarillas, etcétera. Os pondré un acceso pues, por aquí arriba o por aquí, no sé por dónde. En algún sitio aparecerá un acceso a ese vídeo. Y me voy a quitar esta mascarilla. Como veis, cada vez que respiro, la mascarilla se recoge, ¿de acuerdo? Con lo cual eso ya nos está diciendo que dificulta muchísimo la respiración, ¿vale? Me quito la mascarilla para hacer el vídeo. Voy a intentar hacer un símil para que todos entendamos cómo funciona el cuerpo humano, ¿vale? El cuerpo humano es como un motor, como una caldera, ¿vale? Me da igual que sea una caldera o un motor de gasoil, de gasolina, de gas, de butano, de propano, no me importa, ¿vale? Después hablaremos un poquito, os quiero explicar un poquito rápido, intentaré ser lo más rápido posible, cómo funciona, cómo transforma ese combustible, un motor, en energía y cómo nuestro cuerpo transforma el combustible que nosotros utilizamos en energía y qué necesitamos para esa transformación, que es la clave de lo que estamos hablando en este programa, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si nosotros somos como un motor o como una caldera, necesitamos un combustible, ¿vale? En este caso, el combustible que nosotros necesitamos son hidratos de carbono, glucosa, también grasa, cuerpos cetónicos, también alcohol, ¿vale? E incluso proteínas a través de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos centramos más en aquellos combustibles más lógicos en nuestro cuerpo, que es las grasas, sobre todo grasas saturadas de cadena media, que son las más eficaces, las más efectivas y las más sanas, y nos fijamos en la glucosa, ¿vale? Pero para poder quemar ese combustible, nosotros necesitamos un comburente, que es el oxígeno. Sin oxígeno no podemos producir energía, ¿vale? Vamos a analizar un motor de manera sencilla y rápida, ¿vale? Vamos a ver esta gráfica que os estoy enseñando, donde aparece una tabla de intercambio energético, ¿vale? De un motor. Como veis, ahí donde os pongo ejemplos, vemos el diésel, que tiene 12 moléculas de carbono y 26 moléculas de hidrógeno, o el butano, es un gas mucho menos pesado, con 4 moléculas de carbono y 10 moléculas de hidrógeno, o el propano, 3 moléculas de carbono, 8 moléculas de hidrógeno. Son combustibles que más o menos tenemos día a día, con los que compartimos nuestra vida, ¿vale? Si veis en la tabla de intercambio energético, cada vez que de ese combustible quemamos un carbono, necesitamos oxígeno y nos da CO2 más 7.848 kilocalorías por kilogramo de combustible. Quemamos un carbono en presencia de oxígeno y tenemos CO2, un componente natural que hay en la Tierra y que es fundamental para que las plantas puedan hacer la fotosíntesis a través de la clorofila de sus células. Pero vamos a imaginarnos que empezamos a quemar cualquiera de estos combustibles en ausencia de oxígeno, o sea, con muy poco oxígeno. Imaginamos que
en vez de haber un 100% de oxígeno, tenemos en el ambiente donde se va a quemar este combustible un 25% de oxígeno, ¿vale? ¿Qué sucede? Nosotros comenzamos y vamos a quemar ese carbono. Como veis, la quema de carbono en presencia de oxígeno, ese 25% de oxígeno que podemos aprovechar, nos da lo mismo, CO2 más los 7.848 kilocalorías por kilogramo. Pero cuando nos vamos a ese 75% que nosotros tenemos que quemar de carbono sin oxígeno, la reacción es diferente. Y como veis, se necesitan dos moléculas de carbono para unida a una molécula de oxígeno, estamos gastando la mitad de oxígeno porque no lo hay, darnos dos moléculas de CO, de monóxido de carbono, mucho más tóxico, y producir con dos moléculas de carbono una cuarta parte de energía que en presencia de oxígeno producíamos con una sola molécula de carbono. ¿Qué quiere decir? Que en ausencia de oxígeno o en unos niveles muy bajos de oxígeno, el rendimiento de la quema de este combustible es muy inferior al rendimiento en presencia de oxígeno. ¿Vale? Bien, si yo quemo un combustible con oxígeno, consigo una quema correcta y se produce CO2. Pero si yo quemo un combustible con muy poco oxígeno, o sea, muy poco comburente, la quema es mucho menos eficiente y además el subproducto que resultante es el monóxido de carbono. Un gas, vamos a decir, menos natural, más tóxico. Vale, esto es lo que sucede con los motores. El cuerpo humano es un motor. Vamos a ver en esta otra gráfica más o menos cómo funciona la producción de energía dentro de nuestro cuerpo. Como veis, son gráficas muy sencillas que tampoco vamos a meternos aquí en biología molecular, ¿vale? Simplemente para que lo podáis entender, para andar un poco por casa. Vale, ahora tenemos la tabla de intercambio energético humano. Vamos a imaginarnos, en este caso, que vamos a quemar glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que cuando se quema glucosa en el cuerpo, glucosa más oxígeno nos produce agua, vapor de agua, CO2 y 3.740 kilocalorías por kilogramo de glucosa. ¿Vale? Perfecto. Sabemos que esa es la manera de quemar normal del cuerpo. Vamos a imaginar que de repente nosotros empezamos a hacer ejercicio, un ejercicio muy intenso, y empezamos a superar umbrales. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces, o nuestro cuerpo requiere más energía de la que el oxígeno que somos capaces de introducir en nuestro cuerpo nos permite. Entonces el cuerpo pasa a una quema anaeróbica, una quema de glucosa sin oxígeno. Esa quema de glucosa sin oxígeno, por falta de oxígeno, produce unos subproductos que es ácido láctico, ¿vale? Y una molécula de glucosa o un kilo de glucosa produce ácido láctico y única y exclusivamente 300 kilocalorías. Fijaros, un kilo de glucosa con oxígeno produce 3.740 kilocalorías. Agua y CO2. Un kilo de glucosa sin oxígeno produce 300 kilocalorías por kilogramo y ácido láctico. ¿Vale? Bien. Entonces, si nosotros tenemos una mascarilla puesta, y nosotros estamos haciendo pasear despacio, nosotros estamos sentados, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos de compras, donde nuestro requerimiento energético corporal es muy bajo, aunque la mascarilla, como os voy a poner en la descripción un vídeo, se han hecho pruebas donde nos dicen que el nivel de oxígeno que hay en la mascarilla, ya que nosotros al tener la mascarilla, lo que estamos es aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la mascarilla. Hay mucho CO2.
con lo cual el CO2 pesa más que el oxígeno, con lo cual los niveles de oxígeno bajan y bajan de un 21% a niveles donde en casos de habitaciones o lugares con esos niveles de oxígeno no te permitirían entrar, pero con la máscara sí. Pero vamos a ponernos en la tesitura de que con niveles metabólicos o necesidades metabólicas bajas, estar sentado, trabajando, etc., donde el requerimiento energético de nuestro cuerpo es bajo, vamos a imaginarnos, o vamos a tener en cuenta, o vamos a proyectar la idea de que el oxígeno que hay dentro de la mascarilla es suficiente para poder quemar toda la glucosa necesaria para nuestras necesidades metabólicas diarias. ¿Vale? Entonces, vamos a imaginar que en estado de reposo no se altera el metabolismo. Pero vamos a imaginar que salimos a la calle y que paseamos rápido. Que entramos en un edificio, vivimos en un cuarto sin ascensor y tenemos que subir las escaleras. Vamos a imaginarnos que vamos al colegio y vamos a gimnasia y nuestro profesor nos obliga a correr con la mascarilla. O en algunos lugares, gente que sale a andar en bicicleta con mascarilla. ¿Qué está sucediendo? Los requerimientos de oxigenación del cuerpo son inferiores a la cantidad de kilocalorías que necesitamos para cumplimentar esos mínimos que en ese momento ese ejercicio físico nos está solicitando. Al no haber oxígeno, pasamos, sin necesidad de llegar a umbrales anaeróbicos, pasamos directamente a quema anaerobia de glucosa. ¿A qué nos lleva esa quema anaerobia de glucosa? A quemar mucha glucosa porque necesitamos esas kilocalorías, pero a producir ácido láctico. Lo que sucede al producir ácido láctico, lo primero es que acidificamos el cuerpo. Y todos sabéis que la acidificación del cuerpo acaba produciendo enfermedades. Lo segundo es que acidificamos, producimos lactato, producimos ácido láctico que se deposita en nuestros músculos, en nuestras articulaciones y nos lleva a cansancio. Cansancio, pesadez e incluso a momentos en los cuales no tenemos ganas de nada. Y ese no tener nada de ganas nos puede llevar indirectamente a ansiedad, a tristeza. ¿De acuerdo? El cuerpo puede detectar que no hay oxígeno, con lo cual bajar nuestro metabolismo y empezar a tener un hipotiroidismo subclínico que nos puede llevar a engordar, a que se nos caiga el pelo, a no dormir, a no descansar, ansiedad, tristeza, depresión. Metabólicamente, lo que sí hemos podido ver es que a niveles de reposo, de tranquilidad, de paseos muy cortos, etc., la mascarilla no nos afecta. Pero en el momento que necesitamos, que le pedimos al cuerpo un requerimiento energético superior a lo normal, la única manera sana que existe es quemar aeróbicamente. Produces mucha energía con muy poco sustrato y los subproductos o los residuos que produces son sanos. Es agua, vapor de agua y es CO2. Y se expulsan fácilmente del cuerpo. Mientras que en la anaerobiosis los residuos son ácidos y al cuerpo le cuesta muchísimo eliminarlos. ¿Con esto qué queremos decir desde metabolismo total? Lo que queremos decir desde metabolismo total es, primero, ¿hay que usar mascarilla? Nos lo exigen, nos lo obligan. Yo no voy a ser aquí quien diga que no usemos mascarilla, hay que usarla. Pero en el momento que podáis no usarla, porque llegáis a casa, porque estáis en un despacho, etcétera, donde no hay nadie y podáis no usarla, no la uséis. Y luego, siempre y cuando vayáis a hacer cualquier tipo de ejercicio físico, mi recomendación es que no os la pongáis. Y segundo importante, aquellas madres, padres de alumnos que llevan a sus niños al colegio a hacer educación física y cuyo profesor de educación física le obliga a ponerse la mascarilla, yo creo que lo primero que tenéis que hacer es protestar.
Porque incluso el gobierno permite hacer deporte sin mascarilla. ¿Por qué? Porque ellos lo saben. Porque los biólogos del gobierno, porque los nutricionistas, porque la Asociación Española, porque todos saben que en deporte hay que no usar la mascarilla, porque si no tenemos estos problemas. Y si no lo saben, lo deberíamos saber todos. ¿Vale? Suscribíos al canal para que podamos mandaros, para que YouTube os avise cada vez que sale otro vídeo. Darle al like si os ha gustado este vídeo. ¿Vale? Comentarme cosas, preguntarme cosas en comentarios. No os cortéis, os intentaré responder, os respondo a todos, de verdad. Y darle a la campanilla si queréis que YouTube os avise cada vez que sacamos un nuevo vídeo aquí en Metabolismo Total. Muchas gracias por estar ahí.